me parece que durante mucho tiempo se ha tomado como experiencia mística por excelencia lo que podríamos llamar experiencia de la presencia a través de un sentimiento muy intenso de esa presencia, que generalmente se produce sobre todo en momentos de oración. Y por eso es en momentos de oración donde se han producido lo que es descrito como experiencia mística en la mayor parte de los casos. Pero de hace un tiempo a esta parte viene insistiéndose mucho en otro tipo de experiencia mística y además desde frentes distintos. Pienso, por ejemplo, en Zubiri y en Rahner. Zubiri, partiendo de una idea muy suya, que es la de la absoluta trascendencia del poder de lo real desde la inmanencia y en la inmanencia, y de otra idea, que por ser trascendente Dios no puede ser objeto de ningún acto humano, se pregunta, ¿y entonces cómo puede haber experiencia de algo que no puede ser objeto cuando nuestra experiencia en el mundo es siempre experiencia objetual? Y él da la respuesta siguiente: sucede que nosotros somos un ser fundamentado, como es la imagen que él utiliza en lugar de la de originante que he utilizado yo. Como Dios es la realitas fundamentalis, al hacer la experiencia de mí como fundamentado, estoy haciendo la experiencia de Dios. ¿Cuándo hago la experiencia de mí como fundamentado? Cuando vivo divinamente la vida diaria. Como lo de vivir divinamente se presta a malentendidos, pues yo prefiero decir vivir creyentemente la vida diaria es una manera de hacer la experiencia de Dios y, por tanto, de hacer la experiencia de lo que Zubiri llama mística en la vida diaria, o de la misma vida diaria. No hay que separarse de la vida, comer, llorar, reír, tener hijos. Si se hace divinamente, si se hace creyentemente, origina una experiencia de Dios. Y, según él, la única que sería posible como tal experiencia, puesto que Dios no es objeto de experiencia. Desde otro contexto, que es el de la filosofía trascendental, Rahner llega a la misma conclusión. Dios no es objeto de experiencia por parte del hombre, pero allí donde el hombre hace experiencias límite, es decir, llega al límite de su mismidad, de sus posibilidades, cuando se hace las preguntas últimas, cuando experimenta la posibilidad de perdonar y él no tenía capacidad para perdonar, cuando ya ha dicho basta y dice no puedo más y salen fuerzas en él que le hacen poder. Allí, dice él, estamos haciendo la experiencia de Dios en la cotidianidad. Y creo que es verdad que en esos casos uno mismo puede tomar conciencia de que hay algo más que él que se está haciendo presente en él en ese tipo de experiencia. Muchos comienzan a decir que la experiencia mística por excelencia es la experiencia mística en la cotidianidad, en lugar de esa por un sentimiento muy intenso de la presencia de Dios. Santa Teresa, en las últimas moradas, hace la experiencia y narra la experiencia de que ha llegado al último grado, al de la unión, al matrimonio espiritual, y que entonces puede vivir la vida diaria sin perder la conciencia de esa presencia, mientras en los estadios anteriores no podía hacerlo. ¿No es eso una alusión a una experiencia de Dios en la vida diaria, cuando se ha identificado suficientemente la presencia? Yo seguí tu charla perfectamente en toda la parte larga en la que fuiste desmontando el sistema dual sujeto-objeto. Imposible por ahí llegar incluso al conocimiento de sí mismo. Si yo me conozco, el yo conocido no es el sujeto que conoce, y está claro. Y mucho más eso con Dios. Un Dios objeto no es Dios en absoluto, tal como lo conciben las religiones al menos. Pero cuando yo utilizo la categoría de presencia, yo intento decir que en el fondo no hay una unidad. No hay dualidad, pero tampoco hay una unidad. Quien se me hace presente con una respectividad real, aunque de tal manera que él y yo no somos dos, él y yo somos nosotros. Y en ese nosotros cabe la relación amorosa y cabe el diálogo.
Y ahí está la diferencia entre el mapa tuyo en el último momento y el mapa que yo proponía, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, lo de la mística atea. Yo he sido de la opinión durante tiempo según la cual el hombre es un homo religiosus, que ha sido hombre religioso a lo largo de toda la historia y que lo sigue siendo. De una época a esta parte tengo que confesar que he abandonado esa visión de las cosas. El hombre no es religioso por naturaleza, puesto que hay hombres que lo son perfectamente y no son religiosos, con las religiones tal como las conocemos, ¿verdad? Al menos, que son las religiones de acuerdo con las cuales nos llamamos homo religiosus. Entonces, ¿qué sucede con el hombre no religioso? Yo creo que el hombre no es por naturaleza homo religiosus, pero sí es por naturaleza un ser que se trasciende a sí mismo, que está habitado por una trascendencia, que existe en eso que llamaba yo el otro día una desproporción interior imposible de resolver, que es la desproporción entre lo que soy y lo que aspiro a ser, lo que deseo ser, lo que debo ser, un ideal de ser que yo no realizo en realidad. Como de esa presencia de la trascendencia, con esa presencia sí estamos agraciados todos, una persona que ha crecido fuera de un sistema religioso, naturalmente que puede hacer la presencia de esa trascendencia. Le basta ser hombre en el sentido más pleno en que lo es, estar atento a todas sus dimensiones. Y de esa trascendencia puede hacer una experiencia humana que se asemeja mucho en su estructura psicológica a la experiencia religiosa y que permite hablar, por tanto, o de místicas silvestres, como hablaba Hulin, o de místicas no religiosas. Cabe incluso que una persona que reconozca esta trascendencia como tal trascendencia sea ateo, porque ateo o teísta se mueve en un nivel inferior a ese último. Ateo o teísta son dos interpretaciones de la realidad. Si queréis, son dos ideologías, dos maneras de interpretar la realidad, una refiriéndose a un principio último que se identifica con Dios en la tradición occidental, o sin referirse a esa o ignorándola por completo, y entonces estamos en una visión atea o agnóstica. Pero yo tengo una colección de relatos de experiencias de trascendencia no religiosas, cuando las analizo fenomenológicamente veo notables diferencias, que no puedo menos de... En algunos casos son evidentes. Cuando yo leo en Edgar Morin, por ejemplo, un autor francés leidísimo, muy influyente en Francia, le leo, por ejemplo, seamos místicos. Y dice que la mística tiene una enorme verdad que hunde sus raíces en lo desconocido, en lo innombrable. Añade, personalmente no creo en la mística de las religiones. En cambio, creo que hay que desarrollar la mística que aparece en lo cotidiano. Hasta ahí yo le seguía perfectamente. En un vaso de vino bebido con los amigos, en un rostro amoroso, a mí algo me chirría ahí. Hay experiencias de la trascendencia que no me parecen ser experiencias de la trascendencia, en las que el sujeto no se trasciende, y que algunos han llamado trascendencias menores, trascendencias plurales. Son las que describe muy bien Luc Ferry, que es como Comte-Sponville, aproximadamente es la misma manera de pensar, que habla de la trascendencia en el hombre. Tiene un libro hermoso, El hombre Dios, pero el hombre Dios no es Jesús. El hombre es Dios, es el Dios que es para sí mismo todo hombre. Y eso es radicalmente distinto de las experiencias místicas de tipo religioso. Por ejemplo, cuando Comte-Sponville, en su libro sobre la mística atea, lo recordarás en ti, que tiene una página sobre una experiencia mística, yo a eso lo llamo fenomenológicamente una experiencia de trascendencia. Y eso es distinto de una experiencia religiosa, de una experiencia mística de tipo religioso, cualitativamente distinto. Es que va caminando por el bosque y se hace silencio y el bosque se convierte a él en un bosque animado por una presencia. Esas experiencias de trascendencia las tenemos todos y las tienen todas las personas.
Uno que ha subido a los 8.000 metros, otro que ha corrido a 300 kilómetros por hora, y en esas experiencias límite, incluso físicas, experiencia un más allá de sí mismo. A mí me cuesta trabajo identificar esa trascendencia con la trascendencia mayor, o con la trascendencia que aparece en el mundo religioso. Pero ojo, no estoy diciendo que no quepan experiencias verdaderamente místicas en sujetos que no tienen la fe, que puede haberlas. En lo que me parece ahí es un cierto abuso de la palabra. El beber un vaso de vino con los amigos es precioso, pero llamar a eso experiencia de trascendencia me parece excesivo. Hablamos con demasiada facilidad, me parece, de creyentes y no creyentes. ¿Quién es un creyente? ¿Quién es un no creyente? ¿Lo podemos definir desde fuera? Me parece que no. ¿Lo puede definir el propio sujeto? Solo con mucho cuidado. Yo no digo que soy creyente. Si me preguntan si soy católico, digo que sí, corriendo. Que sí, si soy cura, pues inmediatamente. Cuando me han preguntado ¿es usted creyente?, me lo tengo que pensar. Al final, San Agustín dice que solo Dios conoce a los suyos. Es decir, que solo Dios sabe quién es un creyente y quién no lo es. Y si algún indicio tenemos en el Evangelio, es que va a resultar que se han encontrado con el Señor, es decir, han sido creyentes, gente que no tenía ni idea de eso. Ha dado de comer, sencillamente. ¿Cuándo te vimos a ti? Nosotros lo que hicimos fue dar de comer. Y son bienaventurados, ¿no? Son identificados como creyentes. Yo creo que eso convendría tenerlo en cuenta siempre, cuando hablamos de esta cuestión.